Bienvenidos venezolanos. Cuadro Adentro tiene hoy el honor de entrevistar una de las personas más admiradas, más apreciadas y más talentosas del béisbol, como lo es Mary Montes. Para nosotros es un grato placer tener a Mary Montes hoy acá. Yo me he tomado la atribución varias veces de definirla como la dama del béisbol, porque es una dama íntegra en todas sus facetas, tanto en su vida personal como en su historia, como en su honorabilidad y además su sensibilidad, sobre todo por las cosas de Venezuela. Bienvenida, Mary Montes, a Cuadro Adentro. Hola, muchísimas gracias por la invitación y por la presentación. Honor que me haces. Está bien. Mary, vienes de una familia, tu papá, tuviste la suerte de tener una persona como tu padre y tu familia que te inculcaron el béisbol, como yo diría, intravenoso. Cuéntanos un poco sobre tus raíces, tu papá, que era una persona ampliamente conocida. Me llamó muchísimo la atención que tu papá haya escogido y tú cumpliste su deseo de que sus cenizas fueran enterradas en el montículo del Estadio Universitario de Caracas. Cuéntanos un poquito de eso, sobre tu familia y tus inicios. Sí, bueno, mi papá era médico traumatólogo y durante su época universitaria fue un brillante jugador del equipo de la Universidad Central de Venezuela. Él estudiaba allí medicina y el deporte que practicaba era el béisbol justamente. Era tan bueno que en el año 1949, en una invitación de la Embajada de los Estados Unidos, escogieron a dos estudiantes que fuesen brillantes beisbolistas y brillantes en sus estudios. Y escogieron a Nené Padrón, que estudiaba arquitectura, y a mi papá, que estudiaba medicina. Pero además se agregó en el viaje Nicolás Berbecía, que jugaba eso que llamaban pelota semiprofesional, porque ellos cobraban lo que se hacía en la taquilla, esas cosas. Creo que después fue profesional, le decían Samurito Verdecía, pero en ese momento paga el equipo OSP de La Guaira su viaje y él se incorpora por lo que fueron llamados los Tres Mosqueteros. Yo no sé por qué, me imagino que por peculiar, porque era un evento de la Embajada de los Estados Unidos, fue muy ampliamente cubierto, estaban acompañados de fotógrafos, y por eso es la famosa foto de mi papá al lado de Jackie Robinson, porque la invitación de la Embajada fue a visitar los Estados Unidos, Nueva York, y los tres estadios de los tres equipos que en ese momento estaban allí, los Gigantes, los Dodgers y los Yankees. Y esa fotografía es en Ebbets Field, que era el hogar de los Dodgers de Brooklyn. Estaba Jackie Robinson, pero también estaba Pee Wee Reese, estaba, por supuesto, el catcher Roy Campanella y el manager era Leo Durocher. Mi papá tiene, por supuesto, tenía los mejores recuerdos y una pelota que lamentablemente se perdió, pero una pelota que habían firmado todos esos Dodgers del 49. Y en ese año 49, Jackie fue el jugador más valioso de la Liga Nacional. Mi papá, por supuesto, siempre estaba muy, muy honrado con eso, y en el álbum familiar, yo siempre digo que en mi álbum familiar siempre estaba Jackie Robinson. Y es como de la familia. Aquí todos queremos a Jackie en esta casa. Fue una gran alegría cuando retiraron su número en 1997. Cuando retiraron su número, no, cuando el número fue retirado en todos los equipos del béisbol, porque ya estaba retirado, por supuesto, con los Dodgers. Crecí en ese hogar donde Jackie Robinson era parte del álbum familiar. Mi papá era muy amigo de jugadores como Alfonso Carrasquel. Alfonso Carrasquel iba a la casa, o nosotros íbamos a su casa en San José cuando regresaba de su trabajo, primero cuando estaba en el circuito radial, y siempre llegaba cargado de anécdotas maravillosas. Y era muy chévere visitarlo, porque era un ser muy entrañable y contador de cuentos. Pero iba, qué sé yo, el Loco Torres
Antonio Torres, el coach de primera base de los Leones del Caracas por muchísimos años, hasta que yo estuve grande. De hecho, ya yo era reportera de béisbol en 1993, la temporada 93-94, y que era la final Caracas-Magallanes, y ya el loco estaba como coach de los Navegantes en esa final. Así que bueno, de toda la vida. Vitico Davalillo, Luis Peñalver, todos esos jugadores, Antonio Armas, Baudilio Díaz. O sea, yo iba al estadio con mi papá chiquita, de 7, 8 años, y ellos eran los Leones de ese momento. Ellos eran en ese momento las figuras, ¿no? De los Leones. Campeones. Sí, claro. Con 21 títulos, ¿no? Sí, esos Leones de esa época, de los 80, eran unos Leones prácticamente imbatibles, 70, 80. Sí, y después entonces tú ya entras en la etapa de periodismo. Te empezaste en Radio Capital, que eso fue una escuela para mucha gente. Cuéntanos un poquito sobre esa parte tuya también, esa otra faceta, porque tú eres una persona multifacética. Mira, en Radio Capital, tú sabes que yo empecé realmente cuando era estudiante en la Escuela de Comunicación Social de la Central como pasante en la Oficina Central de Información, en Benpress Audiovisual. Y allí hacía trabajos de apoyo a periodistas, y de pronto, qué sé yo, estos eventos como la incorporación de un individuo en número en la Academia de la Lengua o en la Academia de la Historia, que son eventos que pasan a las 5 de la tarde, yo estudiaba en la mañana, y que son eventos que no es que cualquiera los pueda cubrir, sino que a esa hora hay de pronto otras noticias y bueno, va el pasante. Para mí era un honor, porque bueno, eran ese tipo de cosas bien instructivas, bien chéveres. Muchos eventos culturales me tocaron al final del gobierno de Lucinchi. Y luego yo me fui a Radio Capital, porque en ese interín, en esa pasantía, en la OSI, conocí a Marisabel Párraga y nos hicimos muy amigas en un viaje a Guri, en un viaje que se hizo a las empresas básicas de Guayana para hacer unas tomas que se necesitaban para unos trabajos. Marisabel Párraga fue por RCTV. Era una invitación de Alcázar, me parece, algo así, o de Alcázar o de Benalún. No, de Benalún, porque se iba a inaugurar la 5ª línea de producción de aluminio, cuando Venezuela tenía esa proyección precisamente con las industrias básicas de Guayana, con las empresas básicas de Guayana. Pero lo cierto es que, bueno, Marisabel, cuando termina mi pasantía, porque las pasantías, como sabemos, tienen un límite, me llama y me dice que Radio Capital va a abrir una emisora FM, Capital FM 104.5, y que están buscando reporteros allí. Me fui para allá. El primer trabajo fue, yo siempre digo que de recoger cable, porque uno lo que hacía era clasificar los cables que llegaban por el Telex, que eran varios Telex. Llegaban cables de AP, de France Press, de Xinhua, que era China, de TASS, que era de la Unión Soviética, todavía existía la Unión Soviética. Yo lidié con esas cajas enormes donde salían las noticias. Y clasificaba para que los redactores pudieran tener todo a la mano, lo que era economía, dependía, ¿no? Las noticias raras, que también las necesitaban siempre. Los anclas como Juan Manuel Laguardia, los necesitaba Lumute, Plácido Garrido, que tenían unos programas un poco más ligeros, y esas notas también les servían a las producciones de ellos. Se aprende un montón clasificando cables. Claro. Y estás muy informado clasificando cables, y te empiezas a enviciar con la información. Y entonces ya después abrió la emisora. Empecé a ir al Congreso, que a veces me tocaba en la pasantía hacerlo. Y
allí me asignaron Congreso y Acción Democrática como fuentes. Y entonces, bueno, fueron mis fuentes de 1989 a 1993, cuando ya estaba fastidiada, la verdad. Yo estaba ya estaba en Radio Capital, pero también estaba en Omnivisión Multicanal, que fue el primer canal por suscripción que hubo en Venezuela. Y estaba fastidiada de la fuente política. Porque la verdad es que yo lo que quería era hacer béisbol. Pero claro, es el trabajo, cuando uno empieza a trabajar es el trabajo que hay. Es la pasantía, pues. Sí, la pasantía, ¿no? Y cuando ya después terminas y tienes tu trabajo como periodista, como reportero, es para donde te manden. Tú estás saliendo, estás llegando, mejor dicho. Así es. Y entonces no puedes decir, no, lo que quiero hacer es cubrir béisbol, porque además en aquel momento era como una cosa muy loca. Y bueno, cubrí política y me gustó mucho, la verdad, no, el tiempo que estuve me gustó, sobre todo visto desde aquí, porque, bueno, fue un momento histórico del país. 1989 ocurrió el Caracazo, todo lo que vino luego, los 2 golpes. Yo disfruté muchísimo la cobertura de un parlamento que tenía grandes parlamentarios, donde se daban discusiones maravillosas, plurales, realmente inclusivas, donde tanto tiempo de derecho de palabra tenía el presidente del Senado, el presidente del Congreso, como un senador de un partido minoritario que estuviera representado allí. El MAS era vicepresidía ambas cámaras, sin tener el 7% de la votación. Yo disfruté esa Venezuela, esa democracia, ese trabajo parlamentario, donde brillaba Aristóbulo Istúriz como tribuno, por ejemplo, porque era muy buen pico. Y bueno, todavía no existía Chávez en el panorama. Cuando Ni yo el comencé sistema que hay ahorita. Claro, no se parecía en nada, pero a lo que voy es que hay muchos actores de hoy que para mí están completamente desfigurados, pero que los vi en aquel congreso hacer vida política porque se les permitió. Eso es lo que quiero destacar. Discúlpame una pregunta que te voy a hacer. No sé si por casualidad te topaste con un diputado maracucho que se llamaba Luis Gómez. Claro, por supuesto, el diputado del Zulia. ¿Ah? Es mi primo hermano. Fíjate, sí, él lamentablemente fallecido, pero Luis Gómez era otro de los buenos parlamentarios, porque lo que quiero destacar con esto es precisamente que aquel país permitía esa pluralidad. Muchos quieren negar que pasaba, pero pasaba. Sí. Vamos ahora entonces al béisbol. Te metes en el béisbol, lo que tú querías hacer, porque siempre uno termina haciendo lo que uno quiere hacer. Cuéntame, ¿cómo fue ese inicio? ¿Cómo entraste al béisbol? Aunque Mira, ya habías estado, pues, o sea, habías claro, desayunado, almorzado y cenado en béisbol. Yo había estado toda mi vida en el béisbol, toda, por mi papá. Además, mi papá era el médico en la Dirección de Deportes de la Universidad Central de Venezuela y muchas veces atendía jugadores de béisbol del Caracas, de los Tiburones de La Guaira. Disculpa que te interrumpa. En esa época yo era muy joven, por lo menos en los años 60 y eso, y se hablaba mucho de un doctor Martínez Morales que era mágico con los jugadores también, creo que era traumatólogo. Sí, bueno, tienen que ser traumatólogos. Mi papá era traumatólogo y cirujano de la mano, y después hizo un posgrado en columna, porque bueno, obviamente van surgiendo las especializaciones. Cuando mi papá fue uno de los primeros egresados del posgrado de traumatología que se hizo en el hospital de Coche, donde llegan realmente traumas de huesos. Era una pasantía, un posgrado casi que muy práctico allí. Él siempre destacaba eso, le apasionaba muchísimo la medicina, tanto como el béisbol. Y bueno, cuando yo dejo
de trabajar en política, o sea, de la cobertura política, que renuncio a Univisión, que digo, yo no quiero estar más aquí, o sea, no quiero hacer esto más. Yo estuve en Radio Capital de 1989 a 1993. Principios del 93, yo me voy a Unión Radio porque tenía entro a Unión Radio con William Echeverría a un programa que se llamaba 180 minutos de noticias. Yo había tenido en Radio Capital AM un programa, primero con Eli Bravo y Marisabel Párraga, llamado La Negra y la Culebra. Eli se fue a la mega estación, llegó Unai, que era la DAM pues, del programa, y es allí donde me llama Unión Radio para hacer este programa en la mañana. Era un maratón de 3 horas, de 6 a 9 de la mañana, 180 minutos de noticias. Como era la AM, no había música. Éramos William y yo dando noticias, hablando. Mi mejor momento del béisbol era cuando llegaba el béisbol, llamábamos a Iván Medina y era súper chévere. Y era todo el año, porque lo bueno del béisbol es que además no se acaba nunca. Entonces, yo sé que hay esposas que no les parece tan bien, pero es así. Sí, lo sé. Y esposos también, porque también es al revés. Bueno, y cuando estoy en Unión Radio, que estamos en Omnivisión multicanal, además gana Caldera la presidencia de la República a finales de ese año, y comenzando ese año se esperaba que se liberara la señal del canal no se liberó, total que el canal tuvo que cerrar, el programa donde yo estaba en la mañana, mejor dicho, tiene que cerrar. Ya yo no quería hacer eso y renuncio tanto a Unión Radio como a Omnivisión y me devuelvo para mi casa, para Radio Capital. Yo he tenido 2 casas en la Radio Capital y Unión Radio. Entonces me voy para Radio Capital y le digo a Lumute, mira Lumute, yo vengo otra vez aquí, ¿sabes? Vengo otra vez, la hija pródiga, el perro arrepentido, ¿no? Vengo aquí porque quiero volver a mi casa, yo aquí me siento demasiado bien, pero quiero hacer béisbol. Y Lumute me dijo, Lumute era demasiado bello y consentidor, y la mente de Lumute estaba kilómetros adelante de todo el mundo. Sí. Y entonces él lo piensa un ratico y me dice, ajá, ¿y qué quieres hablar de béisbol? Entonces yo le cuento que que podemos hacer esto, de hablar de lo que los peloteros venezolanos hicieron el día anterior, que no sé qué más, que podemos hacerlo desde la radio, que yo lo puedo hacer también desde la casa, que es muy cómodo, que tal. Y me dice, bueno, métete en el programa de Romero Anselmi y comienza a hacerlo ahí. Al final de su programa, Romero que te llame y habla contigo. A ver cómo te va, porque es muy novedoso, yo quiero hacerlo, pero te tiene que apoyar el público y tiene que ser atractivo para la publicidad, porque si no, no sirve. En radio, el que no tiene publicidad que lo respalde, no sirve. Entonces, bueno, era un buen reto. Total que empiezo y como a las 2 semanas llama Telcel. Llama la doctora Aide Cisneros de Salas, a Beatriz Navas, que era la gerente, y le dice que ellos están interesados en patrocinar ese segmento de la muchacha que habla de béisbol. Entonces me llamó Lumute y me dijo, Mari, mira, ven que tenemos una reunión, tienes un cliente. Entonces yo me fui de mi casa a donde Lumute y me dijo, tienes que ponerle un nombre al programa porque llamó Telcel y lo estructuramos como un micro que va a salir 3 veces al día y tiene que ser diferente en cada emisión. En la mañana con tus resultados, ve a ver qué haces al mediodía y luego en la tarde. Y lo va a patrocinar Telcel, tiene que tener un rigor, por supuesto, ¿no? Uh-huh. Tiene que ser 3 minutos y medio, un formato. Lumute le dio formato a eso que yo estaba haciendo. Y me dijo el nombre. Y yo le dije, le traje como 5 nombres. Y él tenía otros ahí. Y yo le decía, no, ese lo tiene Humberto Acosta. No, ese lo tiene Rubén Mijares. Béisbol a fondo, que me encantaba, pero ese era de Rubén. Uh-huh.
y me dice, yo le digo, le llevé por la goma, y lo agarró y me dijo, por la goma, este es, porque por la goma siempre andas tú. Este es por la goma. Y entonces grabamos la presentación con Edgar García, que era locutor de la emisora, de las promociones, y salimos en octubre de 1994. Y fue súper emocionante para mí que a las 2 semanas me llaman de Telcel, Giancarlo Molero, que era el gerente de la marca, y Aide Salas, que era la vicepresidenta de comunicaciones, para la oficina allí en esa torre bellísima donde estaba Telcel en la avenida Francisco de Miranda. Correcto. Y me hacen oír la nueva presentación de mi programa en la voz de Gilberto Correa. Yo me sentía bueno, yo decía, en mi mejor sueño Gilberto Correa no presentaba mi programa. Y entonces nos quedamos así, haciendo por la goma, que bueno, luego ha sufrido muchas transformaciones, ahora es un podcast, porque uno se va adaptando a los tiempos, yo no estoy ya en la radio, pero mientras estuve en la radio, por la goma existió como micro, porque luego existía, cuando yo me fui de vuelta para Unión Radio, yo de mis 21 años en la radio, yo estuve 13 en Capital y 8 en Unión Radio. Cuando regresé a Unión Radio, también se llamaba Por la Goma. Y mi espacio, cuando fue programa de amplio formato que duraba 2 horas, también se llamaba Por la Goma. Mi cuenta de Twitter, mi correo público, todo se llama así. Gracias al Lumute, o sea, yo soy un invento del Lumute. Qué bueno, qué bueno. Y es un nombre muy pegajoso y muy te identifica por todo el cañón, pues. No, y es el béisbol, es muy del béisbol, o sea, es lo que decía Lumute. Lumute no era muy beisbolero, pero él decía que él siempre oía que si vino por la goma, cuando estaba escuchando los juegos, él me decía, lo usan mucho. Igual que por encima del promedio. Hay frases tuyas muy emblemáticas. Siempre que yo digo por encima del averaje, me acuerdo de ti, ¿no? Porque tú siempre dices, y tratemos de estar todos por encima del averaje. Sí, por encima del promedio. Y el promedio. Porque sabes que fue un piropo. ¿Sabes que fue un piropo? Yo trabajé en Televen. En algo, yo, así como fui muy consecuente en la radio, yo estuve en Televen, en Omnivisión y en Televen y en Globovisión, en mi tránsito por la experiencia de la televisión. Fui productora de Napoleón y también estuve en Venezolana de Televisión, cuando Napoleón Bravo tenía un programa allí. Entonces, porque yo he sido productora además en la radio y de Napoleón específicamente, porque Napoleón me agarró, digamos, botica y después me llevaba para todos lados. Bueno, todavía me lleva, somos grandes amigos. Excelente persona. Sí, somos muy buenos amigos y mi profesora Ángela la quiero mucho, etc. Pero bueno, lo cierto es que cuando comienza me perdí. Venía del programa de radio. Ahora, ese programa de radio es el podcast en el Extra Base. Ya. Ok, y entonces también tuviste una experiencia en el estadio de béisbol como anunciadora o locutora interna, ¿no? Eso llegó después, eso llegó en 1995. Ah, ya. Ya yo estaba, ya yo tenía 1 año en la radio haciendo béisbol y por eso estaba en el estadio. Aunque no estaba yo no era exactamente en 1995 una reportera del béisbol acreditada por la liga para cubrir a los Leones del Caracas. Yo estaba el primer día de la temporada viendo mi juego como fanática de los Leones. Los Leones le estaban dando palo a los Tiburones de La Guaira y el León no rugía. Y yo subí al palco de prensa y le pregunté a Oscar Prieto, que estaba al lado de Luis Núñez, el gerente de deportes de Unión Radio, que por qué no rugía el León, que yo había pagado mi entrada para escuchar al León si los Leones iban ganando. Pero obviamente un reclamo en broma. Claro. Gozando porque estábamos ganando. Y bueno, ¿y por qué no ruge el León, Oscar? Y entonces me dijo, mira, lo que pasa es que el anunciador interno es el anunciador de del universitario.
Y entonces cuando se enfrentaban los dos equipos para los cuales él trabajaba, él trataba de mantenerse más o menos sobrio. Aunque era muy caraquista y era muy bueno. Juan Carlos Ramos, él no pelaba un solo jugador, él no perdía detalles, una adicción, se ocupaba de saber cómo se pronunciaban los nombres de los importados para no equivocarse, para que se sintieran bien, escuchando su nombre correctamente. Y bueno, me dijo, ¿tú no lo quieres hacer? Y yo le dije, pero yo nunca he hecho eso, Oscar. Y Luis Núñez me dijo, pero tú no eres locutora. Yo le dije, sí. ¿Y no sabes anotar? Sí. Entonces lo puedes Tú misma hacer. eres. Entonces yo le dije, no, bueno, está bien, me pareció súper. Y me dijo, tú no quieres estar involucrada en el béisbol, esto con los Leones de Caracas, con tu equipo, no, Mari, no pierdas esa oportunidad, que no sé qué. Le dije que sí, pero el siguiente juego era Caracas Magallanes. Wow, el debut. Sí, entonces le dije, mira, Oscar, pero debuto el juego siguiente. Y otra vez Luis Núñez me dijo, el primer Caracas Magallanes, el que sea, va a ser un susto. Sal de ese susto de una vez, de los dos sustos de una vez. Cosa que nunca sabré si estuvo bien, sino simplemente así fue. Porque fue muy difícil para mí, no hice un buen trabajo y bueno, fui retribuida de acuerdo a lo que hice. Me pitaron mucho porque me equivoqué, mucho, por los nervios. Nervios que comenzaron, yo siempre digo que muy injustamente, porque yo dije, señores, buenas noches, damas y caballeros, buenas noches, y comenzaron a pitar. O sea, yo no había hecho nada. Ahí no me había equivocado y pitaron. Y pitaron porque era inaudito que una mujer hablara por esos parlantes. Nunca ninguna antes lo había hecho. Y chocó. No gustó. En principio no fue aceptado. Pero ya era una decisión que había tomado Oscar y que había tomado Pablo Morales. Los dos habían decidido que yo era la voz, iba a ser la voz de los Leones y decidieron tenerme paciencia. Y yo también tenía que corregir cosas. O sea, yo me di cuenta de lo que hice mal. Me di cuenta que yo no podía atender que nadie me estuviera hablando. Porque las veces que me equivoqué fue porque me distraje. Porque alguien me venía a decir algo para ayudarme probablemente, haz esto así, no sé qué más, pero no Te tuve desconcentrabas. la concentración. Claro, porque parece una bobería, pero si lo quieres hacer bien, porque la labor del anunciador es informar al público que está ahí. No es una transmisión radial, no estás ahí para comentar, estás allí para informar lo que el público, aunque esté viendo, hay que explicar, hay que decirle, porque a lo mejor no está viendo la pizarra y no sabe quién viene a batear, no sabe en qué orden de la alineación está. Porque tú en el primer inning sabes el 1, el 2 y el 3. Y a lo mejor y si sacan 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, más o menos puedes llevar la cuenta, pero ya en el tercer inning no sabes si ese bateador es el cuarto de la alineación, es el cuarto bate, o es el quinto, o es el tercero, ya se te perdió. A menos que estés anotando, la mayoría de la gente no lo está haciendo. Entonces tienes que pensar en que tienes que llevarles la información, y para eso está uno allí, para animar al equipo, obviamente, y eso, no puedes perder la concentración porque de pronto cambian a un jugador, entra un emergente a correr. Si tú estás distraído, no le puedes informar al público quién entró a correr en segunda. Claro. O quién entró a correr en primera. La gente cree que es un trabajo fácil, pero de fácil no tiene nada porque hay que tener mucha concentración y precisión, sobre todo. Claro, no puedes distraerte. Es algo que... Yo recuerdo que comentaste una anécdota de Musulungo que te llamó la atención después del juego porque habías anunciado un jugador que él oficialmente no había anunciado. Y tú dices que de los umpires se aprende mucho. Claro, porque yo no sabía. O sea, yo no lo hice para desafiarlo, ni mucho menos. Correcto. Sino por ignorante. Por eso siempre le agradeceré a Musulungo el regaño. Y además, un regaño dulce.
yo diría, que no fue que me regañó horrible. Me esperó y claro, es impresionante que te Aquella esperen mole. alguien, que te espere alguien con esas dimensiones, con las manos así en la cintura, ¿no? Que te ve hacia abajo porque es muy grande. Pero lo que pasa es eso, yo por informar, yo informaba quién salía al bullpen, que me parece que es una valiosa información. Ya no se hace mucho, a lo mejor porque sale mucha gente del bullpen o porque es a cada rato, no sé. Pero yo lo hacía sobre todo porque le están cayendo a palo al Caracas. Y entonces la gente, ¿qué es lo que quiere? La gente quiere saber quién está en el bullpen. Eso es lo único que quiere saber un fanático. ¿Quién viene a remediar esto, no? Y entonces yo decía, calienta en el bullpen Luis Centeno, creo que era José Centeno. Calienta en el bullpen José Centeno y Johan López. Se paró a calentar Johan López. Ay, la gente ya... O sea, imagínate cuando está calentando Olver Moreno, la gente ya sabía que se había acabado la rebelión, pero cuando salió el bullpen, yo dije, el nuevo lanzador es Johan López, y eso es lo que no estuvo bien. Porque yo tenía que esperar que Musulungo le avisara al anotador que se había producido un cambio de pitcher y después decirlo yo. Pero yo creo que era una cosa como de periodista, yo qué sé, de adelantarme. No sé, porque no fue nervio, fue ignorancia. Se me ocurrió decir que antes que el umpire, el cambio, y bueno, pero ese día entendí que yo tenía que esperar, aunque yo supiera que venía un cambio y a quién iba a entrar a correr y todo eso, a que él hiciera la seña, si en segunda o a primera, o la seña que fuese la seña al anotador, para entonces yo traducir esa seña a la gente. Sí, está bien. Miri, hablando un poco de béisbol, de las cosas del béisbol, yo no sé por qué, Mari, a mí me late que este año pudiera ser el año de Omar Vizquel para el Hall de la Fama, porque veo que la competencia que tienen las boletas no es una competencia tan dura como en años anteriores o los que va a tener en un futuro. Igual, wow, he visto comparaciones de números de Abreu hasta con Vladimir Guerrero y con una serie de gente donde creo que Abreu también nos puede honrar en el Hall de la Fama, nos puede dar una sorpresa. ¿Tú qué opinas de eso? Mira, yo lamentablemente no creo que sea este el año de Omar. Okay. Creo que va a dar un buen salto. Creo que debe estar por encima del 60%. Ojalá que sea un 60% alto. Yo el año pasado pensaba que iba a superar el 50%, iba a estar por ahí, y llegó al 52 algo. Y creo que este año puede saltar más o menos 10 puntos, ojalá salte más. Pero es la proyección, creo que va a ir teniendo su caso independientemente de quién entre en la boleta a hacerle compañía, porque siempre el que cree que debe entrar y va convenciéndose de eso, esos escritores que vuelven a revisar su caso y dicen si tiene cómo ser un salón de la fama, van a seguir votando por él, y otros se van a convencer justamente a propósito de votos o de votaciones como la de Jason Stark, por ejemplo. El voto de Jason Stark es un voto que influye mucho porque es un Hall of Fame que está muy activo, es un hombre joven que muy leído, muy seguido en las redes, en The Athletic, todo el mundo lo lee. Entonces, en MLB Network fue entrevistado con su papeleta por qué votó así y explicó por qué para él Omar Vizquel es un inmortal. Creo que la comparación de Omar sobre todo es con sus iguales, más con quienes lo acompañan ahí, ¿no? Te lo digo por lo que yo hablo con escritores que votan. Correcto. Y qué es lo que toman en cuenta para tomar esas decisiones. Bob debe subir. Para mí Bob es un Hoff, sin duda. Yo no tengo ninguna duda de que la carrera de Bob Abreu
Es una de las carreras más subvaluadas de la historia del béisbol, de la Total. historia, de la historia total, no de su generación, no, 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 no. Cuando tú lo ves en los clubes más elitescos del poder, o que combinan el poder con la velocidad, con el contacto. Yo estuve en la exaltación de Bob en Filadelfia, el Salón de la Fama de allá, que lo llaman el Wall of Fame, porque es una pared de placas bellísima. Y el discurso de, digamos, de bienvenida lo hizo Boone, que fue su manager. Bob Boone. Bob Boone. Y él decía, sencillamente, Bob hacía todo lo que yo le pedía que hiciera para ganar. Si era tocar la bola, él estaba ahí y tocaba la bola y además se envasaba. Si era robarse una base, el trabajo que hacía en el jardín derecho, cómo exprimía a un pitcher y hacía que todo el equipo viera todos los picheos que tenía un señor, porque era capaz de sacarle 10 picheos a un pobre hombre, ¿no? Bueno, pobre hombre no, a un pobre lanzador, pero ese pobre lanzador podía ser cualquiera, qué sé yo, que esté ya en el Salón de la Fama. A Greg Maddux podía sacarle 10 picheos. Y me dijo un comentario, Mari, en un momento, Rubén Amaro Jr., que era gerente general de los Phillies, que Bob Abreu, los comentarios de él, diciéndole a los que venían a batear cómo les había pichado y cómo venía la cosa, era un poema aquello, era una maravilla, porque el tipo sabía lo que estaba diciendo y era muy asertivo con todo, era muy estudioso. Claro, y además lo estaban viendo eso, era muy estudioso. Y eso, Bob, para mí tiene un caso, por lo menos tiene un caso que estoy segura de que este año va a subir, porque todavía están votando, van a votar hasta enero. Hasta enero no. Debe ser hasta diciembre por allí, hasta finales de este año. Cuando se cierre la votación ya sabremos unos días después qué pasó allí. Pero una pregunta, Mari, para los fanáticos y para la gente que nos escucha. ¿Esas votaciones ya han sido publicadas, algunas de ellas? ¿Ya se puede ir llevando como que unos cómputos previos? Mira, en la cuenta de Fernando Arreaza Ortega en Twitter, Fernando sigue una cuenta de aquí de Estados Unidos que va llevando voto a voto para dónde van los votos. Claro, no todo el mundo los publica. Esta cuenta publica los votos publicados, valga la redundancia. Correcto. Y Fernando se ha tomado la tarea de sacar de esa información a Bob y a Vizquel. Correcto. Bueno, María, ahora vamos a hablar ya en la parte final, digamos, del plato, yo no podría decir el plato fuerte, sino esa faceta tuya que me parece extraordinaria. Porque hay que ser un profesional, hay que estudiar, hay que echarle ganas y tú todos esos requisitos los has cumplido en tu vida. Pero te animaste a trabajar en una fundación para ayuda a venezolanos que me parece que es algo extraordinario. Y esa es una de las metas de estos programas que estamos haciendo, que es empoderarnos como venezolanos, darnos a conocer, unirnos. O sea, nosotros tenemos 5 millones de talentos en el exterior y tenemos que utilizarlos y sacarle todo el provecho posible. Y quiero que nos hables de ese maravilloso proyecto del cual tú formas parte. Mira, se llama Raíces Venezolanas Miami. Es un programa que pertenece a la Fundación Awareness Venezuela, que la dirige Patricia Andrade. Correcto. Hace 5 años, Patricia creó este programa, que es un programa de ayuda al inmigrante venezolano. Hago el énfasis en venezolano porque muchas veces nos preguntan que si se puede ayudar a otras nacionalidades, y la verdad es que lo hemos hecho un par de veces porque hemos entendido la necesidad de la familia con la que llegó, o la necesidad con la que llegó esa familia, pero nuestra función son los venezolanos que llegan aquí en situación, digamos, no muy favorable económicamente y que necesitan apoyo para instalar sus hogares. Okay. ¿A qué me refiero?
lo sabes bien, llegan de pronto a un hotel y consiguen un trabajo y luego de un tiempo que están en un hotel que cobra barato, estos apartohotels por allí, consiguen un lugar para mudarse, pero todavía no tienen la suficiente solvencia económica para que ese lugar que pudieron rentar, que les pidieron un mes de depósito, un mes de adelanto, el mes que va corriendo y cualquier otra cosa, porque aquí es así cuando uno se va a instalar en algún lugar. Y bueno, no tienen ese presupuesto para que ese hogar tenga unas buenas sábanas con su edredón, la lencería del baño con las toallas, toallas para la playa, qué sé yo, adornos para la casa, un cuadro. Mesa para comer, no tenemos espacio para eso. Okay. Pero en el link de Raíces, en Instagram, Raíces Venezolanas Miami, hacemos puente para que alguien que esté donando un comedor nos manda la foto a nosotros la publicamos en nuestra red con los contactos de esa persona y alguien que lo necesite hace el match y entonces tiene su juego de comedor. Hemos visto fotos de cosas bellísimas, bellísimas. Yo el otro día bromeaba que iba a botar mi juego de cuarto por uno que está abandonado. Porque, no, mi juego de cuarto es bellísimo, pero hablando en serio, de cosas lindas porque la gente se motiva a donar cosas que están bonitas, porque ese es nuestro pedido siempre, que todo esté bien. Una camisa que usted ya le dejó de gustar, o usted adelgazó y ya le queda grande, o engordó y le queda apretadita, pero está perfecta, esa nos interesa. Pero si se rompió, se le manchó de cloro y está toda desvencijada, la usaba para lavar el carro, esa, siga lavando el carro con esa. Correcto. No nos las traigan, no nos interesa. Bueno, yo soy un candidato porque yo desde abril estoy sin trabajo, digamos, yo estaba trabajando en una empresa formal, tenía un buen cargo y yo estoy en la casa y yo miro las camisas y digo, ¿y cuándo me las volvería a poner? Porque ando en franelita todo el día. Entonces, claro, bueno, creo que voy a ser candidato a llevar unas cuantas camisas y pantalones por allá. Bueno, bienvenido a eso, porque ¿qué? Lo sabes, viene una persona que necesita hacer una cita de trabajo, pero lo que trajo en la maleta fue lo que trajo en la maleta. Hay venezolanos que están llegando por El Paso, Texas, con coyotes. Eso es con lo que eso es con lo que traen puesto. Y les hace falta una ropa, una pinta, como decimos en Venezuela, para ir a pedir trabajo. Porque tiene que dar una buena impresión. Aquí hay corbatas a granel, la que tú quieras, de que el color la que tú quieras, hay trajes, buenas camisas, cinturones, zapatos. Okay, como ¿dónde puede contactar la gente esa fundación, Mari? ¿A ti o a la fundación o cómo? No, a la fundación. Nosotros tenemos toda la información en el Instagram, que es @Raíces Venezolanas Miami. Okay. Y en Raíces Venezolanas Miami pueden ver allí la página web, porque todo lo hacemos por cita. Usted por cita nos dice, mira, no tengo nada, necesito una licuadora, un juego de ollas, una vajilla, cubiertos, utensilios de la cocina, una tablita para picar, yo soy repostera, hago galletas, si tienen moldes de galletas, para que cualquier cosa, adornos para mi casa, mira, yo necesito juguetes, necesito un coche, un car seat porque estoy embarazada, necesito ropa para niños de 0 a N años. N. Tenemos todo eso, lo tenemos. Bueno, ya saben, para que estemos todos contribuyendo con esto, todas esas cosas que tenemos en la casa que no usamos. Bisutería, porque también, bueno, las mujeres somos coquetas y nos gusta tener, yo no uso mucho, pero una entrevista también. O para celebrar una fiesta, para verse bien en el espejo, para ella sola. Claro. Ahí también tenemos esas cosas. Y que sabemos que cuesta plata y que al principio instalarse cada dólar vale. Es importante para comprar la comida, para muchas cosas. Y de pronto decimos, oye, no me voy a comprar esa bisutería. Bueno, no importa, no te la compres. En Raíces tenemos. Bueno, Mari, para terminar esta parte de Cuadro Adentro, te quiero agradecer por esta grata entrevista. Por supuesto, me hubiera gustado que fuera muchísimo más larga, pero tú sabes que en estas cosas el tiempo vale oro. Tu tiempo vale oro y el nuestro. Importante decir que todo es gratis en Raíces. Ok.
Mira, quería agradecerte la entrevista y bueno, quería exhortarte a que le enviaras un mensaje navideño a nuestros oyentes de Bienvenido Venezolano y de Cuadro Adentro. Bueno, quisiera desearles una Navidad en compañía de la familia, así sea a través de estos mecanismos de tecnología que nos ha tocado este 2020 descubrir que podemos acercarnos a la gente también desde la distancia. Valorar bueno, que llegamos a diciembre y que a pesar de todo lo que sucedió en este 2020, estamos vivos, tenemos salud y con eso es suficiente para seguir adelante. No dejen de desear cosas buenas a los demás, para ustedes mismos, y no dejen de agradecer todo lo que tienen. Creo que eso es muy importante, agradecer todo lo que tienen. Incluso el 2020 nos dejó cosas buenas. Bueno, muchísimas gracias, Mari. Para nosotros ha sido un placer tenerte acá. Y ya saben, suscríbanse a Bienvenidos Venezolanos para que sigamos oyendo cosas como esta, de gente realmente muy valiosa y que aporta mucho, sobre todo, muy enriquecedora.